Buenas noches a todos. Bueno, un gusto volver a encontrarnos. En esta oportunidad vamos a hablar de los secretos de la nutrición para los diabéticos. Quiero decirles que en esta oportunidad me acompaña la licenciada Denise Klioski. Además de hablar de nutrición para diabéticos, vamos a hablar de una buena alimentación. Primero porque veo que conozco a algunos de quienes nos están acompañando, que les agradezco y que no son diabéticos. Entonces veo que les interesa aprender y conocer cómo alimentarse mejor. Les pedimos que para tener, como esto es un Zoom abierto, un webinar o taller online, les pedimos que por favor silencien todos sus micrófonos, como así también las cámaras de video. Eso hace que ustedes puedan vernos y escucharnos y mejoramos la calidad de la presentación. Antes de darle comienzo a la licenciada Denise, quiero decirles dos cosas, que pueden dejar en preguntas todas las preguntas que consideren importantes y nosotros a partir de mañana con los mails de ustedes vamos a estarles contestando. También pueden dejar inquietudes referidas a otros temas, o sea, ¿qué otras cosas les gustaría que hablemos más allá de lo que estamos hablando hoy? Pueden ser temas de salud en general, pueden ser temas relacionados a la etapa de cuarentena que estamos pasando, hablar de metabolismo, de tiroides, de patologías endocrinas, de síndrome metabólico. Aprovecho para decirles que el miércoles que viene a las 7 de la tarde por Instagram vamos a estar en vivo hablando nada más y nada menos que un tema de suma importancia como es el síndrome metabólico. Agéndenselo miércoles próximo a las 7 de la tarde, en vivo por Instagram. Bueno, les reitero, al finalizar, dejen anotadas las preguntas, ya sea en el chat, ya sea en webinars o en alguno de los mails que ustedes tienen en contacto con nosotros en CESAM. Sin más que decirnos, y quisiera agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por esta participación. Y les doy la palabra. Buenas noches, bienvenida licenciada Denise. Quiero que nos cuente un poquito qué nos puede decir respecto a los secretos de la nutrición en general y de la diabetes en particular. Aclaro que la licenciada se va a referir a diabetes tipo 2, o sea, no al conteo de los carbohidratos, porque eso es un tema muy largo y que da para otro webinar, para otra charla, que seguramente la tendremos en otra oportunidad. Le dejo con la palabra a la licenciada Denise. Gracias. Gracias, doctora. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se puede ver bien? Ahí la vemos. Muy bien. Bueno, voy a hablar sobre nutrición en diabetes, una guía general de la alimentación. Mi nombre es Denise Klioski, soy licenciada en nutrición. No me pasa. A ver, vamos primero. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, ya sea como resultado de una falta de insulina o de una insuficiencia. Hay varios tipos de diabetes, entre ellas podemos encontrar la diabetes tipo 1, que suele tener su debut en lo que es la edad infanto-juvenil, deficiencia total de la insulina por la, digamos, una
enfermedad autoinmune que tiene Hans. Por esto, el tipo de tratamiento es a partir de una insulina externa. Existe la diabetes tipo 2 que, si bien se llama, por así decirlo, parecido, no tiene que ver mucho con la aparición, ya que esto tiene que ver con distintos factores que tienen que ver y que pueden ser la obesidad, la circunferencia de cintura elevada, el sobrepeso, malos hábitos en la alimentación. Y esto tiene su debut en la adolescencia o en la adultez. De esta manera suele tener un buen resultado. Sin embargo, no hay que descuidar lo que sería la alimentación. Vamos acá. Bien, va a ser necesario en cualquier tipo de diabetes ordenar la alimentación. Esto va a ser fundamental tener una buena conducta, una buena nutrición y, por sobre todas las cosas, una buena calidad de vida frente a la patología. Es importante realizar las 4 comidas. Cuando hablamos de las 4 comidas nos estamos refiriendo a desayuno, almuerzo, merienda y cena. Estas son las 4 comidas que más nos van a ayudar a ordenar. Esto va independientemente de qué tipo de diabetes tengan, sino más bien de ordenar el día, la calidad y un poco la cantidad en cuanto a el día a día con la comida. Las 4 comidas, entonces, son fundamentales. Cuando hablamos de desayunos y meriendas, podemos referirnos a realizar una infusión, algún pan o alguna galleta y algún lácteo, por ejemplo. Y si también se quiere, se puede agregar de alguna fruta. Cuando hablamos de carbohidratos o algún pan o alguna galleta, vamos a priorizar principalmente las harinas integrales. Harinas integrales, ya sea de trigo o de cualquier otro cereal. Hablamos de avena, de harina de centeno, harina de garbanzo, harina de arroz integral, trigo sarraceno, entre otros. Siempre buscamos harinas integrales porque son las que tienen menor índice glucémico. El índice glucémico es lo que va a impactar de manera, digamos, en el metabolismo, es lo que va a hacer que se eleve más o menos rápido mi azúcar en la sangre. Entonces siempre tengo que buscar harinas de bajo índice glucémico. Por ejemplo, la harina blanca de trigo que todos conocemos no es adecuada porque esta tiene un alto índice glucémico. Por eso es que les sugiero todas las demás. Bien, si tenemos que hablar de platos de almuerzo y cena, acá les traigo un ejemplo. Este es uno de los tantos platos que se pueden hacer y acá lo importante va a ser que cada plato se arme en función de cada paciente. Todo va a tener que ver con el peso y los diferentes gustos y tolerancias que tenga la persona. Este es uno de los platos más clásicos en diabetes donde se divide en 3 el plato. Medio plato van lo que serían vegetales, un cuarto de plato proteínas y un cuarto de plato granos y vegetales con almidón. Ahora vamos a explicar cada uno. Cuando hablamos de verduras y vegetales, ¿cuáles son? Son absolutamente todas evitando la papa, la batata, el choclo y la mandioca. Porque estos 3, al parecerse a un arroz, a un fideo, se los coloca en ese grupo. Las verduras y vegetales tienen que ser variadas, de distintos colores, y la realidad es que debemos incorporarlas tanto en almuerzo como en cena, porque esto es lo que nos va a permitir la incorporación de una parte de la fibra, y esa fibra va a ayudar a que mi glucemia no se eleve rápidamente. Entonces, las verduras van a ser de distintos colores, verdes, naranjas, rojas, y la gran duda de siempre es si la calabaza se puede consumir.
La calabaza tiene un alto índice glucémico, que es justamente lo que expliqué recién, entonces mi consejo es que no sea la única verdura, sino que se la una con otra más. Puede ser un vegetal de hoja, un vegetal blanco, por ejemplo, el coliflor, algún repollo, cebolla, o algún vegetal rojo como el tomate, el morrón. Eso va a ir a gusto de cada uno. Pero la idea es que se puedan combinar para que no sea la única verdura. Bien, por otro lado, a ver, no sé si esto corre. Bueno, perdón. ¿Lo podés ir explicando sin la presentación? Sí, ahí voy. Bueno, por otro lado decía la parte de los... Ahí está, de los cereales integrales, legumbres y vegetales con almidón. Este grupo se refiere a incorporar alguna parte de carbohidratos, pero siempre de buena calidad e integrales. Acá no contaría la masa de tarta tradicional que compramos en el supermercado, ni la masa de pizza tradicional, sino que se quiere agregar un poco de fibra, y este es el punto importante. Entonces, es de suma relevancia tratar de incorporar un poco de fibra en este momento, y por ejemplo se pueden incluir legumbres como ser lenteja, poroto, arveja, garbanzo, cereales integrales como algún arroz integral, algún fideo integral, y después por otro lado tenemos los vegetales con almidón. Un punto importante es que la papa que entra en este cuarto de plato y no en la mitad, no se consuma de manera puré, porque el puré de papa lo que hace es elevar rápidamente la glucemia, y esto tiene consecuencias, digamos, de que nos dé un 200, un número muy alto al poco tiempo. Entonces, una buena manera de consumir la papa es siempre fría, con cáscara o al horno. Estas son tres maneras interesantes para tener en cuenta. Y por último tenemos la proteína, que conforma un cuarto de plato, que está conformada por las carnes blancas y las carnes rojas, que son pollo, pescado, vaca y cerdo, y el huevo. Este grupo no eleva en absoluto la glucemia, lo que hace es contribuir con un grupo de alimentos que es muy, digamos, benéfico, tiene un montón de beneficios y completa el plato en cuanto a la calidad. Bien. Vamos acá. Cuando hablamos de condimentar el plato, siempre nos referimos a una cucharada sopera por plato. Esto es más bien para cuidar una cantidad. El aceite no eleva la glucemia por ser una grasa, ¿sí? Es libre de carbohidratos. Así que, de igual manera, yo les sugiero que lo coloquen, pero que se midan, no es algo libre porque sí posee calorías. Si hablamos de frutas, para terminar lo que sería un almuerzo, una cena o para alguna colación, ¿cuántas podemos en el día? Aproximadamente 3, de 2 a 3 por día. ¿Cuáles son? Absolutamente todas. Las que habría que cuidar un poco más sería banana, uva y higo, si alguien es que come los higos. ¿Por qué? Porque estas tienen el doble de azúcar que una fruta que no sea estas tres, una manzana o una pera. ¿De qué formas las podemos consumir? Preferentemente enteras, con cáscara, y vamos a evitar el licuado, los exprimidos, las frutas en almíbar, ya sea light o no light, y cócteles así de ese estilo. La fruta tiene azúcar que sí impacta en la glucemia, pero la forma de comer puede hacer que no sea algo notorio y que no se eleve la glucemia, y está bueno consumirlas para incluirlas en la dieta. Vamos a tratar de evitar o disminuir el consumo de productos de panadería, pastelería, rebozados prefritos, helados azucarados, golosinas, azúcar de mesa, miel, fritos, alcohol y ultraprocesados.
porque todos estos alimentos lo que hacen es impactar directamente en la glucemia, elevándola y desordenando un poco, digamos, en el día las comidas. Obviamente alguna vez puede suceder, pero por eso está la palabra disminuir el consumo, que no sea algo habitual, que sea algo esporádico y siempre teniendo en cuenta cómo está nuestra glucemia para comer, ¿sí? La miel, tener en cuenta que si bien todos creen que no eleva la glucemia, tiene su impacto, tiene calorías y sí impacta, digamos, en la glucemia. Después, para tener en cuenta edulcorantes no permitidos. Estos suelen ser bastante engañosos porque si bien dice la palabra light o la palabra edulcorantes, están mezclados con azúcar y ya no son aptos diabéticos. Entonces, estos tres que acá les coloqué son unos de los tantos que hay en el mercado, pero estos es la mezcla de un edulcorante junto con azúcar. Que si bien el azúcar puede estar en menos cantidad, generalmente es una mezcla del 50 y 50, tiene calorías y obviamente tiene azúcar blanca refinada, lo que tiene un impacto negativo, ¿sí?, en la curva de glucemia. Entonces, siempre leer bien las etiquetas de lo que estamos comprando y recuerden que cuando dice la palabra sacarosa, quiere decir que tiene azúcar. Sacarosa es la palabra química que se utiliza para nombrar el azúcar. Sacarosa, recuerden. Por último, nombrarles la importancia de complementar la dieta con el agua y el ejercicio, ¿sí? Que no por comer bien tengo que dejar estos dos pilares de lado, sino que son fundamentales. 2 litros de agua por día. Y hablamos de agua, no hablamos de infusiones, no hablamos de gaseosa, hablamos de agua. Y el ejercicio, por otro lado, realizar al menos una caminata de media hora por día, de 3 veces por semana, de 2 veces, lo que se pueda. Pero siempre va a complementar a un buen hábito y a regular también la glucemia. Entonces, bueno, estos eran algunos de los tips que quería darles. Siempre recuerden todo integral de buena calidad, evitar las harinas blancas, evitar el azúcar, evitar las golosinas que también tienen ese azúcar escondido aunque no lo veamos. Recuerden la palabra sacarosa para las etiquetas, que muchas veces lo colocan de esta manera y hacen que uno piense que no tiene azúcar y en realidad sí lo tiene. Recuerden llenar medio plato con verduras de diferentes colores y cuando colocan calabaza, intenten colocar alguna otra verdura de color. No dejen de comer frutas y recuerden el agua y el ejercicio. Bueno, licenciada, muchas gracias. Yo creo que nos ha dado en una forma muy corta y muy precisa varios tips. Por ejemplo, nos dijo que la papa, la batata y el choclo no están prohibidos. Lo que tenemos es que colocarlos en otro lugar. Cuando lo colocamos en ese otro espacio, como pueden ser las harinas integrales, el arroz o las legumbres, lo que voy a hacer es comer menos cantidad. Ahí tenemos un tip importante. Usted mencionó la sacarosa, es un término que los profesionales conocemos y es un dato que lo tienen que grabar. El haberles hablado sobre los edulcorantes light, yo me permito decirle todo producto light, no tan solo los edulcorantes. Tengan mucho cuidado porque el diabético muchas veces consume Durazno al natural light. Lea la etiqueta porque ese light tiene encubierto muchas cosas y usted está confiado y dice, ¿por qué? Cuando viene al consultorio dice, yo estoy haciendo la dieta, doctora, y no entiendo por qué me sube la glucemia. Si yo estoy haciendo una dieta correcta, se frustra
y muchas veces abandona un buen tratamiento por la falta de conocimiento. Si bien hemos dicho que las preguntas las dejamos para que ustedes las hagan y nosotros se las respondemos, les aclaro que les respondemos no tan solo a quien pregunta, sino a todos los participantes, porque consideramos que es importante esto de compartir lo que otra persona puede, la inquietud de otra persona. Pero hay algo que me gustaría, licenciada, que si bien usted ha finalizado su presentación, nos hable 30 segundos sobre la stevia, porque la stevia no es un azúcar y tampoco es un edulcorante procesado, ¿no? Nosotros tenemos mucho conocimiento sobre eso, pero quizás nuestra audiencia la ha sentido nombrar y puede darle usted alguna instrucción al respecto. Sí, la stevia en realidad es un edulcorante natural que está permitido en diabéticos. Todo siempre va a depender de cada persona en particular, pero sí está permitido y hay que buscar marcas que sean 100% natural, porque hay marcas bastante conocidas que no son del todo stevia y tienen alguna mezcla, entonces eso ya hace que suba la glucemia, pero buscar en dietéticas más que nada es mi consejo. Respecto a la stevia, yo hice un trabajo, tuve la oportunidad de trabajar bastante, y esto que dice la licenciada es importante, porque dentro de la industrialización se le pone eritritol, que es un alcohol. Entonces es importante tener en cuenta que por ahí van a ir acompañadas de otras sustancias. Entonces tratar de buscar la stevia más pura, sabiendo que es 200 veces más dulce que el azúcar industrial, motivo por el cual una cantidad ínfima nos va a servir para edulcorar bien. Yo espero que esto, si bien es corto, les haya sido útil, que fundamentalmente nos escriban, pueden escribir a recepción@cesam.com.ar, pueden escribir al mail de webinars, pueden escribir a las preguntas de aquí del chat, donde no tan solo nos dejen inquietudes sobre lo que hemos estado hablando, preguntas, sino también qué otros temas dentro o fuera de la diabetes, vuelvo a reiterar, les interesa. A nosotros lo que nos importa es llegar a ustedes, saber qué es lo que les preocupa y en qué podemos serles útil. Y también decirles que estamos usando distintas plataformas, o sea, nosotros también estamos aprendiendo junto con ustedes estas nuevas vías de comunicación, estas nuevas herramientas. Entonces quizás nos puedan decir, doctora, nos interesa algún otro tema, pero también nos interesa hablar con una plataforma que en tal o cual circunstancia. Para cerrar y despedirme, no quiero dejar de reiterarles el Zoom, o sea, el vivo que vamos a tener por Instagram el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Eso entra directamente. Tienen en las redes sociales figura como para que puedan conectarse. Todo este material es gratuito. Después, si bien se edita y se sube a las redes, es importante que participen. Y quiero decirle que esto es un trabajo que hemos empezado, un proyecto en el cual próximamente vamos a empezar a darle participación a ustedes. O sea, si bien la próxima semana vamos a hablar de esto tan importante que es el síndrome metabólico, en el cual se habla de obesidad, hipertensión, de diabetes, enfermedad cardiovascular, de hígado graso, un tema muy, muy importante. Es mucho más importante escucharlos a ustedes, saber cuál es la opinión, cuáles son las dudas que ustedes tienen y que quizás nosotros podemos ayudarlos a entender mejor. Porque si aprendemos,
lo que estamos haciendo es cuidando nuestra salud. Que tengan unas muy buenas noches. Gracias, licenciada. Le agradezco al señor Juan Cruz Cantero, que está asistiéndonos técnicamente, y a todos y cada uno de ustedes, a Marta, a Oscar, a Eduardo, a Adriana, a Graciela del Valle, a Agustina, Sandra, Hugo, Gabriela, Ricardo, bueno, Silvina, Danilo, Mariana, no quiero, seguramente que me están quedando mucho, porque gracias a Dios veo que han sido más de 30 personas las que han asistido. Esperamos que esto haya sido corto, preciso y de mucha utilidad, y que fundamentalmente les haya despertado mucha inquietud y muchas preguntas. Buenas noches y muchas gracias.